La Biblia es un libro que respira como un bosque antiguo donde cada árbol guarda una historia, donde cada raíz esconde un misterio, donde cada suspiro del viento trae consigo la voz del Dios. Desde el primer día, cuando una palabra divina rompió el silencio y dijo, seca la luz, hasta el último llamado de Apocalipsis que clama, ven, Señor Jesús. La Biblia ha sido más que un libro, ha sido una llama, un camino, una mano extendida desde el cielo hacia el corazón. Quien se acerca a ella con humildad está frente a tinta y papel, sino frente a una presencia. Porque la Biblia, y no solamente con los ojos, se discierne con el espíritu. En ella, Dios no informa, transforma, no distrae, despierta, no entretiene, libera. Por eso, generación tras generación, hombres y mujeres han encontrado en sus páginas aquello que ninguna ciencia, ningún arte y ningún poder humano pudo dar: sentido, esperanza, perdón y propósito. Hay versículos que se hicieron tan conocidos que incluso quienes nunca cruzaron las puertas de una iglesia os han escuchado al menos una vez. Pero la verdadera fuerza de estos versículos no está en la fama, sino en la profundidad espiritual contienen. Porque detrás de cada palabra hay un eco eterno, una llave espiritual, una revelación escondida. Uno de esos versículos es Juan 3:6. Suenan 12 palabras al comienzo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero estas palabras no son un adorno, son un terremoto espiritual. Tal manera no es cantidad, es intensidad, es el infinito doblándose hacia humanidad caída, es el cielo inclinándose hasta tocar la tierra. Dios amó al mundo, a un mundo roto, violento, pecador, incrédulo, con un amor tan grande y teólogo precioso que tenía. Dio a su Hijo unigénito, no lo prestó, no lo protegió, lo entregó para abrir un camino que nadie más podía abrir. Ese sacrificio no fue para condenar, sino para salvar. No fue para aplastar, sino para levantar. No fue para reclamar, sino para redimir. Juan 3:6 es más que un versículo en la historia del universo comprimida en una sola frase. Y cada vez que alguien lo entiende de verdad, algo se enciende por dentro, algo despierta, algo renace. Otro verso que acompaña a millones es Salmo 23:1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. David no estaba en una época tranquila cuando escribió esto. No tenía estabilidad, ni riquezas, ni aliados. Estaba rodeado de peligro, de traición, de incertidumbre, pero había aprendido algo que cambia toda la vida. Cuando Dios guía, tú no necesitas entender cada paso. Cuando Dios es tu pastor, no necesitas ver el final del camino para confiar. Nada me faltará no significa que no habrá luchas. Significa que en medio de ellas, Dios proveerá exactamente lo que necesitas para seguir. Filipenses 4:13 es otro verso que se repite, pero su origen es crucial. Pablo, encadenado, hambriento, aislado, escribió: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él descubrió que la verdadera fuerza no se encuentra en la comodidad, sino en Cristo presente. Dificultad no es un grito de victoria humana, es un testimonio de dependencia divina. Pablo no decía puedo lograrlo todo, sino puedo soportarlo todo, puedo atravesarlo todo, puedo permanecer firme en todo, porque Cristo me sostiene desde dentro. Romanos 8:28 es un verso que parece sencillo, pero contiene una joya de sabiduría divina a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien, no algunas, no las fáciles, no las que entendemos, todas. Incluso las noches más oscuras, incluso las pérdidas que rompen el alma, incluso las temporadas donde Dios parece en silencio. Dios es capaz de tomar lo que duele
y convertirlo en algo que transforma. Lo que parece final, Él lo convierte en inicio. Lo que parece derrota, Él lo convierte en testimonio. Lo que parece pérdida, Él lo convierte en propósito. Pero Jesús, el Maestro de Maestros, nos enseñó mediante vehículos directos. Él sabía que el corazón humano recuerda mejor lo que puede dar, imaginar y sentir. Por eso usó parábolas, pequeñas historias que contienen verdad tan profundas que nadie va a escucharlas sin ser confrontado. Las parábolas no son cuentos, son espejos, no son metáforas poéticas, son diagnósticos del alma, no son adornos literarios, son puerta hacia el reino de Dios. Interpretarlas requiere 4 llaves espirituales. La primera es entender el contexto. Jesús nunca contaba una parábola al azar. Cuando hablaba del sembrador, estaba rodeado de agricultores. Cuando habló del buen samaritano, estaba confrontando prejuicios religiosos. Cuando habló del hijo pródigo, estaba respondiendo a fariseos que criticaban su misericordia. Sin contexto, la parábola se vuelve plana. Con contexto, se vuelve fuego. La segunda llave es buscar el mensaje central. Cada parábola tiene un núcleo. Muchos intentan encontrar simbolismos en cada detalle, pero Jesús no las diseñó así. Su intención era aislar, usar una historia sencilla para revelar una verdad eterna. En la parábola del sembrador, la historia sobre la semilla, sino sobre el corazón. En la parábola del tesoro escondido, no se trata de un acto impulsivo, sino de la revelación del Minshomprev del reino de Dios. La tercera llave es preguntarte, ¿dónde estoy yo en esta historia? Porque una parábola no cobra vida hasta que te atraviesa. Soy el padre que espera, o el hijo que se aleja. Soy el fariseo orgulloso o el publicano quebrantado. Soy la oveja perdida, el pastor que busca. Soy la lámpara encendida y lámpara sin aceite. Jesús hablaba de manera que cada persona pudiera encontrarse dentro del relato. La cuarta llave es oral. La interpretación espiritual es de la lógica, sino del espíritu. Una parábola sin oración y una historia. Una parábola con oración, revelación. Antes de leer, di, Señor, muéstrame lo que no veo. Después de leer, di, cambien lo que necesito cambiar. La parábola del hijo pródigo es una de las más profundas. Un joven exige coherencia y se va lejos buscando libertad. Pero la libertad sin propósito siempre termina en esclavitud. Cuando pierde todo, recuerda el rostro de su padre. Decide volver, no esperando amor, sino juicio. Pero Jesús pinta una imagen pambioga, está siempre en su comprensión de Dios. El Padre Cor no espera, no acusa, no pregunta ¿dónde estuvo? No exige explicaciones. Abraza, restaura, viste, celebra. Así es Dios. Pero Jesús incluye un personaje que muchos olvidan, el hermano mayor. Él representa a quienes están físicamente cerca de Dios, pero espiritualmente lejos. Sirven sin amar, obedecen sin comprender, cumplen sin alegrarse. El mayor no entiende la gracia, porque cree que se gana. Jesús revela que el orgullo religioso es a veces más peligroso que la rebeldía. El hijo menor se fue, pero regresó. El mayor se quedó, pero nunca entró en la fiesta. La parábola del buen samaritano rompe prejuicios. Religiosos pasaron de largo frente al herido, pero un samaritano, considerado impuro, se detuvo. Jesús enseñó que el prójimo no es quien se parece a ti, sino quien te muestra compasión, y que la verdadera religión siempre se encuentra en quienes hablan de Dios, sino en quienes actúen como Él. La parábola del tesoro escondido revela que el reino de Dios es tan valioso que quien lo encuentra está dispuesto a soltarlo todo en un mundo que idolatra lo material. Jesús recuerda que lo que vemos es temporal, pero lo espiritual es eterno. Quien descubre el reino, descubre el sentido de la existencia. La parábola de las 10 vírgenes advierte que no basta creer. Hay que estar preparado. Todas tenían lámparas,
Todas esperaban al esposo, todas conocían la historia, pero solo 5 tenían aceite. Esto revela que la fe sin intimidad con Dios se apaga, y cuando el esposo llega, solo quienes han guardado aceite, relación, oración, entrega, pueden entrar. La parábola de los talentos enseña que Dios no da dones para que los entierres. El siervo que ocultó talento no falló por incapacidad, sino por miedo. Y Jesús deja en claro que el reino no avanza con miedo, sino con fidelidad. Nada se multiplica escondiéndolo. Todas estas parábolas son ventanas hacia el carácter de Dios, su misericordia, su justicia, su paciencia, su amor. ¿Quién las entiende? Entiende a Jesús. ¿Y quién entiende a Jesús? Entiende la vida. La Biblia entera es una historia de un Dios que busca, un Dios que llama, un Dios que restaura. Es una historia de un paraíso perdido y un paraíso prometido. Es una carta escrita no con tinta, sino con sangre. Es un puente entre la perfección de Dios y la fragilidad del hombre. Cuando interpretas la palabra con humildad, ella se convierte para tus caminos. Cuando la recibes con fe, se convierte en fortaleza para tu alma. Cuando la practicas, se convierte en poder. La Biblia no cambia. Quienes cambian, aquellos que la dejan entrar. Y cada vez que leas una parábola, recuerda, no es una historia antigua, es un mensaje práctico. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y cuando su palabra entra, rompe cadenas, ilumina sombras, sana heridas, construye propósito. Nada queda igual. La Biblia es eterna. Las parábolas son y tú fuiste creado para caminar con el Dios eterno.